Mateo capítulo 7, versículo 23, cito. Y entonces les protestaré. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Fin de la cita. Ok, ¿qué quiso decir Jesucristo, el Señor Jesucristo, en este versículo? Ok, muchas personas tuercen este versículo. Calvinistas, aquellos que predican una vez salvos, siempre salvos, aquellos que predican la perseverancia de los santos, una vez hijos, siempre hijos, le dan una torcedura a este versículo para decir que aquel que se descarría, aquel que no persevera, es porque nunca fue en primer lugar. Nunca fue salvo en primer lugar. Pero aquí de lo que está hablando Jesús es de un grupo en específico de personas. Él no está diciendo que todos los que van a ser arrojados al infierno nunca conocieron a Dios. No, esto no es lo que dice el texto. Leamos el texto en su contexto. Empezando desde el versículo 1, cito. Dijo Jesús lo siguiente, cito. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces aquí de lo que está hablando Jesús es de algunos. Dice aquí muchos. O sea, algunas personas, no todas las personas que van a ser arrojadas al infierno, nunca conocieron a Jesús. Aquí dice que muchos me dirán en aquel día, o sea, algunos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, a ustedes yo nunca los conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad de su Padre. Como dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo aquel que hace la voluntad del Padre va a entrar en el reino de los cielos. Aquel que peca no es salvo. Ellos también tuercen, o sea, los calvinistas, estos que predican una vez salvos, siempre salvos, la perseverancia de los santos. Ellos tuercen realmente lo que es el significado del descarrío. Cuando ellos dicen, no, esta persona nunca fue salvo porque se descarrió. Digamos, se descarrió de lo que ellos llaman descarrío, ¿no? Que es básicamente, digamos, salir de su iglesia, de sus creencias religiosas. A eso es que ellos le llaman descarrío, ¿no? Entonces, si esa persona se descarría, ¿no?, de su religión, ¿no?, de su secta, y se muere así, ¿no? Murió, digamos, en ese descarrío. Ellos dicen, no, esa persona nunca fue salva. Pero en realidad, descarriarse es pecar. Ellos están en el camino de la perdición. Están descarriados, son ovejas descarriadas. Y no lo saben, creen que son salvos, pero no. Se están rebelando contra la verdad, rebelando contra Dios, y se creen salvos no siéndolo. Todo aquel que peca no es salvo según la Biblia, y ellos dicen que son pecadores.
Ellos dicen que nadie puede dejar de pecar, que todo el mundo somos pecadores, según ellos. Pero la Biblia enseña que aquel que sigue a Cristo, aquel que sigue a Dios, no peca. Ok, Primera de Juan capítulo 3 dice que todo aquel que permanece en él no peca. Que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice que todo aquel que peca es del diablo. Ok, entonces también Jesús dijo en este mismo texto, en el versículo 21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor va a ir al cielo, va a ser salvo, va a entrar en el reino de los cielos. Dice, más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente aquel que hiciere la voluntad del Padre que está en los cielos va a entrar en el reino de los cielos. El pecado no es la voluntad de Dios, es la antivoluntad de Dios. El pecado es algo contrario a la voluntad de Dios, es rebelión contra la voluntad de Dios, es transgredir los mandamientos de Dios. Y esos no van a entrar en el reino de Dios según Jesús. Entonces, cuando estas personas, estos falsos maestros, estos calvinistas dicen, no, esa persona nunca fue salva, porque se descarrió. Oye, tú también estás descarriado, maestro calvinista. Tú eres un pecador y estás descarriado. Ok, tú no estás andando en los caminos de Dios. Tú estás andando en caminos torcidos porque estás pecando. Y tú mismo lo reconoces que eres un pecador. Entonces, arrepiéntete de tus pecados. Apártate de tus malos caminos y vas a ser salvo. No en pecado no hay salvación. Ok, no todo el que le llama Señor, Señor a Jesús va a entrar en el reino de Dios. Tal vez tú crees que eres salvo, que crees en Jesús, que tú le oras a Dios y por tanto tú eres salvo. No. A menos que dejes el pecado y empieces a hacer la voluntad de Dios, no vas a ser salvo. Ok. Vas a ser arrojado al infierno al final. Ok, entonces, volviendo al punto del verso 23, dice, nunca os conocí. Jesús le va a decir a unas personas, a algunos, no a todos. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, algunos de entre el grupo de las personas que irán al infierno, de las personas que serán arrojadas al infierno al final, de entre ellos a algunos solamente es que Jesús le va a decir, nunca os conocí. Aquí Jesús no está diciendo, yo nunca conocí a ningún pecador, a ningún incrédulo. Todos los que serán echados al infierno al final es porque yo nunca los conocí. No, eso no es lo que está diciendo Jesús aquí. Aquí se está hablando de un caso en específico, de un grupito de personas, de un grupo, no de todos los que van a ser echados al infierno. Lean el contexto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿A quiénes es que Jesús le va a decir eso? A esos muchos que le dirán en aquel día, a algunos de aquellos que le van a decir, a algunos, o sea, Jesús le va a decir eso, es a algunas personas. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ok, entonces eso se refiere a un grupo específico de personas que irán al infierno, no a todos los que van a ser arrojados al infierno. Ok, algunos que van a ser arrojados al infierno conocieron una vez a Dios, pero se descarriaron del camino, se fueron al pecado y perecieron así en pecado, murieron físicamente, o Cristo vino en la segunda venida y entonces se pierden por toda la eternidad. Jesús lo va a arrojar al infierno. Pero algunos otros que serán arrojados al infierno
nunca conocieron a Dios, nunca realmente llegaron a arrepentirse, a convertirse a Dios, nunca llegaron a conocer a Jesús. ¿Ok? Entonces, de los que van al infierno, está el grupo de los que alguna vez llegaron a conocer a Dios, pero se descarriaron. Y está el grupo de los que nunca conocieron a Dios, siempre estuvieron en sus pecados. ¿Ok? Sin contar, obviamente, lo que es la edad infantil. O sea, los niños son salvos y todo el mundo hemos sido niños. O sea, en algún momento en nuestra vida fuimos salvos. Todo el mundo, todo ser humano en algún momento en la vida fue salvo, porque todos los niños son salvos, según como yo entiendo en la Biblia. Dice Jesús: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y también dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y también en otro lado la Biblia dice: sed niños en cuanto a la malicia. O sea, los niños no tienen malicia. Es así que yo entiendo la Biblia, que todos los niños son salvos. Entonces, realmente, en cierto sentido, todo el mundo todo el mundo fue salvo alguna vez en su vida, digamos. O sea, todo el mundo, digamos, conoció a Dios. Fue, digamos, alguien sano, ¿ok? Alguien sano en cuanto al corazón, de corazón sano, sin malicia, ¿ok? Todos fuimos en algún momento de nuestra vida niños, y por tanto fuimos personas de buen corazón y personas humildes y personas salvas. Pero luego, bueno, llegó la adultez y todo eso y el pecado. Ok, y algunos luego de ello, luego de estar en pecado, nos convertimos, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos a Dios y llegamos a ser salvos. Ahora, estamos en el camino que lleva al cielo. No estamos todavía en el cielo. Y aquí hay muchos peligros, muchas tentaciones y demás. Y en algún momento un cristiano puede caer en pecado, abandonar el camino de Dios, rebelarse contra Dios para irse a disfrutar del pecado. ¿Ok? Y entonces en pecado puede ser que él muera físicamente. Y si muere en pecado, o si viene Cristo en su segunda venida, estando esa persona en pecado, ese cristiano descarriado, pues se perderá porque está descarriado. Se descarrió del camino de la vida y escogió el camino de la muerte, el camino del pecado. Y esa persona se va a perder. ¿Ok? Ese es un grupo de personas. Pero está el otro grupo que está en sus pecados y nunca llega a arrepentirse de sus pecados, a abandonar sus pecados. Entonces esa persona, ese grupo de personas nunca realmente conoció a Dios. Ok. A excepción de la temporada de su niñez, que sí eran salvos, que sí eran personas de corazón noble, de corazón humilde, sin malicia. Ok, entonces, bueno, esa es una interpretación, o sea, de este versículo del 23, que dice: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Otra interpretación, la cual no descarto, también podría ser la siguiente. Este versículo 23 tal vez se refiere a, cuando dice nunca, esa palabra nunca, se refiere a que Jesús nunca conoció a los pecadores. O sea, él no le está diciendo a ese grupo de personas, él no está diciendo que él no conoció a un grupito de personas, que él nunca conoció a un grupito de personas como siendo hijos de Dios. O sea, que él nunca los conoció como pertenecientes al grupo de los hijos de Dios. Sino que lo que está diciendo es que él nunca conoció a los pecadores, a todos los pecadores. Él nunca los conoció. A ningún pecador él los conoció como hijos de Dios. Aquel que obra maldad. Esto lo vemos o sea, a través de toda la Biblia vemos que Dios nunca reconoció como a hijo suyo a aquel que obra la maldad, sino que la ira de Dios siempre estuvo sobre la cabeza de aquel que obra el mal. La Biblia, de cabo a rabo, la Biblia desde el principio hasta el final predica, enseña que todo aquel que obra lo malo
tendrá un mal final, y todo aquel que obedece a Dios, que guarda los mandamientos de Dios, tendrá un buen final. O sea, aquellos que obran lo malo, Dios nunca los reconoció como sus hijos. Ok, mientras que aquellos que obran lo bueno, Dios sí los reconoció como sus hijos. Entonces aquí cuando dice Jesús que Él nunca los conoció, lo que se está refiriendo es a los obradores de maldad. Es lo que está diciendo, yo nunca reconocí como hijos de Dios a los obradores de maldad. Yo nunca los conocí a ustedes que obran el pecado, ustedes que hacen pecado. Ok, yo nunca conocí a los obradores de maldad. Apartaos de mí, malditos. Eso es básicamente lo que está diciendo. Tal vez Jesús, o sea, esa es otra posible interpretación. O sea, Él se está refiriendo a todos los pecadores. O sea, que Él nunca conoció a los pecadores. Todo pecador nunca fue reconocido como hijo de Dios por parte de Jesús. Okay. Jesús nunca los conoció como hijo de Dios. Apártense de mí, yo nunca los conocí a ustedes, los que hacen el pecado. Yo nunca los conocí. Apártense de mí, malditos. Okay.